Isaac Rosa, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Gracias por venir a Hora 25. Gracias a vosotros por invitarme. Déjame que empecemos por una reflexión que tienes muy bonita sobre tu profesión, que es la de escritor. Dices que la literatura comienza como algo muy íntimo, que es la escritura, y termina en algo individual también, que es la lectura, pero que entre ese inicio y ese final la literatura afecta a lo público. Explícame esto bien. Sí, es tal como lo has dicho. Creo que debe ser algo que he dicho por ahí yo, ¿no? Una cita mía que has cogido. Sí. Sí, es verdad que eso es lo interesante y lo fascinante de la literatura, que comienza en efecto como un acto privado, como un acto individual, como un acto íntimo, que es el de la escritura, el escritor que escribe a solas, y termina al final del recorrido en otro acto igual de íntimo, de individual, de privado y anónimo además, que es el de la lectura, el de alguien que lee y que lee a solas. Y sin embargo todo lo que ocurre entre medias nos afecta a todos como comunidad. Acaba teniendo consecuencias no solo sobre el que escribe y el que lee, sino sobre toda la comunidad. Yo creo que ahí sí que se pueden ver cómo la literatura se acaba convirtiendo en efecto en un acto público, en un acto político. ¿De qué acto de la literatura disfrutas tú más? ¿Del creador, del receptor, de cuál? Pues yo creo que cada momento literario tiene su disfrute, sus goces y sus gozos y sus sufrimientos también, ¿no? A mí me gusta especialmente no la escritura, sino la reescritura, que para mí es la verdadera escritura. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que un borrador, si hablamos de novela, por ejemplo, ¿no? Que es donde la reescritura es fundamental, un borrador de novela lo escribe cualquiera. Es decir, 200 páginas de la primera versión la hace cualquiera. Convertir eso en una buena novela, convertir eso en un buen libro, es donde empieza el verdadero trabajo, que es la reescritura. Y te puedes llevar muchas veces más tiempo reescribiendo que escribiendo. Y ¿sí? Para mí esa es la parte fascinante, también la parte muchas veces más desesperante, más frustrante también, porque aquello que acabas terminando de reescribir, porque hay un momento que tienes que terminar, a lo mejor no se parece a lo que tú tenías en la cabeza, a la novela que tenías en la cabeza cuando empezaste a escribir, que siempre tenemos una en la cabeza y que creemos que la tenemos tan clara además que no necesitamos ni escribirla porque está ya escrita. Y cuando terminas del todo, cuando ya lo sueltas, cuando ya no tienes remedio además, cuando te llega el libro de imprenta y lo abres y te das cuenta de que a lo mejor no es eso, ¿no? Pero a mí todo ese proceso que pueden ser meses como digo, de reescribir una y otra vez y de tener el libro en la cabeza permanentemente es lo mejor. ¿Y eso cuándo acaba? Cuando uno se mete en un bucle de reescritura. Pues no, acaba cuando no tiene ya, no queda más remedio que acabar, ¿no? Cuando te vence el plazo de entrega del libro, cuando el libro ya se tiene que ir, cuando el libro va a imprenta, yo seguramente seguiría reescribiendo después, o sea, seguiría cuando te llega yo siempre recuerdo algo que contaba Rafael Chirves, ¿no? Que es un autor al que me siento muy próximo, ¿no? y que admiré siempre, y él hablaba de ese momento de cuando te llega a casa la caja con los libros, ¿no? Que es ese momento ilusionante para todos los escritores, ¿no? Llega la primera caja que viene directa de imprenta, que vas a ver tu libro por primera vez, la abres y están todos los libros ahí colocaditos. Quien haya escrito y haya publicado sabe de lo que estoy hablando. Y Chirves lo contaba como algo que también le generaba un profundo malestar, ¿no? El coger el libro, abrirlo, ver que ya no tiene remedio, que ya está impreso y empezar a leer. Y él decía que él empezaba a leer y decía, no es esto, no es esto, no es esto, ¿no? Ese momento en que lo que has escrito no es esto, no es aquello que tú querías escribir. ¿Qué tiene la obra de Chirves que atrapa tanto? Pues yo creo que Chirves es un escritor, por supuesto, con una escritura, con una voz única, personal, original, que muy reconocible además. Uno puede coger una página de cualquier libro de Chirves y hacer una cata a ciegas y acaba reconociendo a qué suena, ¿no? Acaba reconociendo ese estilo, esa voz. Pero sobre todo lo que tenía Chirves, no solamente esa escritura, no solamente ese estilo, esa poética, sino tenía esa mirada, que era una mirada no solitaria, pero sí bastante marginal en un momento en el que a lo mejor la literatura, el arte, la cultura en general, estoy hablando de los años 80, los años 90, pues a lo mejor no miraba tanto a donde estaba mirando Chirves, no miraba a las partes más conflictivas de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Y si uno coge hoy las novelas que Chirves estaba escribiendo ya en los 90, por ejemplo, en los 80, en los 90, al principio del siglo, pues entiende muy bien la España de entonces, y es algo que no pasa con muchos autores contemporáneos a Chirves. Hay muchas novelas, incluso novelas muy reconocidas de los 80, de los 90, de esas primeras décadas de la democracia, que cuando las lees hoy te sorprende que no tienen nada que ver con lo que hoy sabemos y lo que recordamos de aquel tiempo. ¿Y tu mirada a dónde mira?
Pues supongo que siguiendo un poco esa idea también de Chirves, ¿no? Esa búsqueda de ciertos rincones, de ciertos elementos conflictivos. Y más que a dónde miro, se trata de cómo miro, ¿no? Es lo que tiene la literatura, esa mirada diferente, esa posibilidad de mirar de otra forma, desde otros lugares también, de forma diferente a como lo hace el periodismo, el buen periodismo, que también mira a zonas muy conflictivas y necesarias, ¿no? Pero la literatura te permite, como digo, una mirada diferente, una mirada, no sé si es más rica, más compleja, pero que sí que te permite entender de otra manera tu tiempo, la realidad, tu vida, tú mismo. ¿Qué has encontrado mirando últimamente en los rincones? Has estado en la Cañada Real, tu periodismo literario ha estado en muchas partes. ¿Qué has encontrado? ¿Qué te ha impactado en el último año que te haya zarandeado? Pues en ese mirar que todos compartimos, ¿no? En este tiempo que vivimos además, pues uno puede seleccionar lo que mira, ¿no? O quedarse con unas cosas o con otras. Y hay veces que nos quedamos con la mirada más negativa, con los elementos más en efecto, más pesimistas, más negativos, y podemos leer la realidad así, podemos hacer una lectura de la realidad en clave oscura, en clave amarga, ¿no? En clave desesperanzada, ¿no? Pero yo últimamente intento y me lo propongo, ¿no? Es casi como una imposición que me hago, no ya como escritor, como periodista, como ciudadano, ¿no? El intentar mirar a otros ámbitos de la realidad, ¿no? A otras partes, a lo que sí funciona, a lo que sí nos da buenas noticias, a lo que sí nos da un poco más de esperanza en este tiempo de que muchas veces resulta tan desesperanzado y con esta incertidumbre permanente en la que vivimos, ¿no? Yo escribí un artículo al final del año, una especie el típico artículo que todos escribimos de balance, resumen del año que cerramos, y me empeñé en hacer un artículo hablando de las partes buenas, de las cosas buenas que nos dejó el año, ¿no? Y me encontré que había muchas más de las que recordábamos. Y luego, además, en los comentarios de los lectores y en lo que te llega en redes sociales, pues la gente seguía sumando, ¿no? Motivos para, seguramente no para estar satisfechos, pero sí para evitar el derrotismo en el que muchas veces caemos, ¿no? Ese derrotismo, ese darlo ya todo por perdido, ese ponernos en lo peor, que no nos sirve para nada y que no nos podemos permitir hoy. Nos ves impregnados de derrotismo. Totalmente, sí. Hemos dado por hecho que en este tiempo, que en efecto es un tiempo de incertidumbre, eso no lo vamos a negar, pero hemos asimilado que esa incertidumbre inevitablemente nos va a conducir a lo peor. Y somos incapaces de pensar en el futuro del año que viene o el mes que viene, ¿no? Somos incapaces de pensar sin hacerlo en negativo, sin hacerlo desde el pesimismo, desde el derrotismo. Y yo una y otra vez me recuerdo a mí mismo, intento recordar también a través de lo que escribo, que aunque suene un poco a Mr. Wonderful, pero el futuro no está escrito, el futuro está por hacer todavía, y además nos corresponde mucho a nosotros y tenemos mucho que hacer. No hay ninguna ley natural, no hay ningún fenómeno de la naturaleza que diga que el año que viene o este año en el que estamos ya o los próximos meses van a ser inevitablemente peores, y que además los desafíos, los problemas que tenemos por delante no vamos a ser capaces de resolverlos, ¿no? Yo intento, como digo, no desde el optimismo, yo no me considero un optimista, pero sí creo que desde el pesimismo, incluso desde el pesimismo más radical, se puede apostar por la esperanza, ¿no? Y yo es lo que intento en los últimos tiempos, porque es que si no podría escribir, pero no podría salir a la calle tampoco si no tuviera esa esperanza. En tu última novela, Lugar Seguro, el protagonista es un vendedor de búnkeres. ¿Cuáles son tus miedos? Pues supongo que comparto muchos miedos de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Yo creo que obviamente es fácil de detectar un estado de ánimo colectivo marcado, como decía, por la incertidumbre, y esa incertidumbre nos lleva a esa sensación de inseguridad, de vulnerabilidad, de pensar que estamos a merced de no sabemos qué, de lo próximo que venga, ¿no? Nos hemos pasado la pandemia, la guerra, no sabemos lo que vendrá después, pero nos lo creemos ya todo. Y el estado de ánimo como sociedad es ese, ¿no? Es temeroso, es de miedo al futuro. Lo vemos hasta en algo tan anecdótico, perdona que baje un poco, como la última
estoy pensando en la última campaña navideña de Campofrío, que era la campaña, no sé si la vistes, Sí, que era esa que hablaban de la incertidumbre y del colapso, incluso se inventaban el palabra colapsidumbre, ¿no? Que era como el miedo total ya a la incertidumbre y al colapso. Y eso, que puede parecer anecdótico, no deja de ser una manera o un radar que lo que está es detectando que en efecto tampoco hay que ser muy lúcido para eso, ¿no? Lo que detecta es que el estado de ánimo colectivo es bastante pesaroso y bastante pesimista, ¿no? Pero yo insisto, yo no hago ninguna batalla contra el pesimismo. Yo seguramente puedo ser tanto más pesimista, pero creo que desde el pesimismo y hasta desde el pesimismo más radical, como digo, se puede construir esperanza. ¿Qué libro te cambió la vida? Pues el libro que me cambiara la vida, aparte de, bueno, por supuesto, hay muchos libros que te la cambian de forma muchas veces que tú ni te das cuenta, ¿no? Porque yo sí creo, además, y eso apuesto como escritor, que la literatura, que lo que uno escribe tiene consecuencias, que provoca consecuencias en los demás, que provoca consecuencias en tu sociedad, pero que provoca consecuencias en quienes te leen. Pero luego hay libros que es verdad que en un momento dado se cruzan en tu vida y te descolocan y se convierten además ya en imprescindibles. Y yo sí pienso en alguno de estos libros, de los muchos, sobre todo suelen ser libros en tus primeros años como lector, en tu juventud, ¿no? Y siempre me viene a la cabeza el mismo libro, que además es un libro que me he hartado de recomendar y de regalar, que es un libro de Albert Camus, que es El primer hombre, que fue aquella novela que él dejó inacabada cuando murió. Y es una novela que es una memoria familiar, una memoria personal de sus años de infancia en Argelia, de la vida, de la miseria en la que vivía su familia, y es un libro precioso, es una maravilla, y por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, ¿no? Y a mí ese libro, que se cruzó en mi vida cuando tenía 20 o 21 años, fue un libro que me lo movió todo, ¿no? Y al que vuelvo además una y otra vez. Porque tú empezaste a leer más o menos en esa época, ¿no? O sea, tú de adolescente tampoco eras un lector ahí, una cosa loca. No, yo creo que soy un lector tardío, lector de literatura me refiero, ¿no? Porque lo que era de niño y de adolescente era un lector de cómic. O sea, yo era lo que me interesaba era el cómic, el tebeo, y de hecho yo quería, mi vocación frustrada es ser dibujante de cómic, ¿no? Era lo que me interesaba, y llegué a la literatura ya más tarde, llegué a través del periodismo, una vez ya estudiando periodismo en la universidad, y por eso soy también, bueno, siempre digo que soy un escritor tardío, en realidad empecé a publicar muy pronto, empecé a publicar con 20 y pocos años, pero era prácticamente lo primero que escribía, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso de ser lector tardío y escritor prematuro? Bueno, empecé a escribir, como digo, cuando estaba en la universidad, cuando me di cuenta de eso de lo que hablaba antes, ¿no? De que cómo lo que uno escribe tiene consecuencias, ¿no? Provoca algo en los demás, ¿no? De cómo lo que uno escribe, y eso luego ya lo vas descubriendo cuando vas publicando, cuando vas llegando a más lectores, pero también tus primeros escritos, pues te das cuenta de cómo en quienes te leen, en los más cercanos que te leen, pues eres capaz de provocarle, por supuesto, emociones, ¿no? Pero no solo emociones. Y lo vas viendo después, ¿no? En libros que has escrito y que te viene algo mejor un lector, ¿no? Y te dice que le ha provocado, que le ha hecho llorar, por ejemplo, ¿no? Es decir, que un libro tuyo haga llorar es algo que te sacude. Me pasó hace unos días algo así en un plano más familiar, ¿no? Sí. Con mi hija, mi hija de 14 años, mi hija Carmela, mi segunda hija, que es la lectora de la familia, es la más lectora de casa. Y estaba leyendo el último libro de una saga juvenil de estas que le encanta, ¿no? De Rick Riordan, que es un autor de estos juvenil que le gusta mucho en esa edad. Y se estaba leyendo el último libro de la saga que más le había gustado. Y se lo llevó a la cama, estaba terminando, y de repente la oímos llorar, pero llorar, no te puedo hacer una idea, Aymar, desconsoladamente. O sea, llorar que tardó en dormirse 2 horas porque no podía parar de llorar, porque se había acabado la saga, por cómo acababa, porque no se iban a volver a ver los protagonistas, porque le parecía bonito pero triste. Y eso yo me di cuenta de repente. Además recordé cuando lectores míos, por ejemplo, de Feliz Final, que es una novela de desamor, y que me vienen en presentaciones o en ferias del libro y me dicen, no sabes lo que he llorado con tu libro, ¿no? Y yo siempre me lo dicen y bueno, te lo tomas así, ¿no? Pero cuando vi el otro día a mi hija llorando de esa manera, dije, claro, lo que uno escribe provoca algo, ¿no? Tiene consecuencias sobre los demás. Y igual que hace llorar a un adolescente o a un adulto, pues también provoca otras cosas. Quiero decir, yo creo que de los libros... ¿Cómo afrontasteis ese momento en familia?
pues la intentamos acompañar, ¿no? Consolar. Yo me leí las últimas páginas del libro para ver qué había pasado y a ver si era tan grave la cosa, ¿no? Estuvimos un rato con ella, acabamos hasta enfadándonos un poco porque esto no podía ser, había colegio al día siguiente, no podíamos estar llorando a las 12 de la noche, pero realmente... Carmela, déjate de leche. Sí, ya se acabó, ya has llorado bastante. No, pero acabó y al día siguiente estuvo todo el día como si hubiera tenido un mal de amores, con los ojos hinchados, ¿no? Todo el día con los ojos hinchados y mi cara así de qué me ha pasado, ¿no? Y eso que es maravilloso, te habla de, como digo, de lo que los libros provocan en nosotros. Y eso lo podemos llevar a otros terrenos. O sea, no solamente nos hacen llorar, nos hacen reír, sino que también nos dan muchas más cosas. Es decir, de los libros sacamos una visión del mundo, sacamos unos valores, una ética, una sensibilidad, sacamos una ideología también muchas veces, ¿no? Y todo eso que lo estamos, mientras lo estamos leyendo a veces en una novela o en un cuento o en un ensayo, por supuesto, ¿no? Pues eso implica que, como digo, que cuando uno escribe, pues tiene que tener en cuenta también eso, ¿no? Tiene que tener en cuenta que lo que escribe no es algo que pase sin más, ¿no? Sino que, aunque sea de pequeño alcance, aunque no llegue a tantos lectores, aunque no provoque tantos cambios o tantas transformaciones como otros actos culturales o otros actos políticos, pero sí que tiene consecuencias. ¿Te asusta un poco eso? Los efectos que tiene en los demás lo que tú escribes. No me asusta, pero lo tengo muy en cuenta, ¿no? O sea, sí me hace sentirme de alguna manera responsable, ¿no? O sea, sí que me provoca cierto sentimiento de responsabilidad de que lo que uno escribe que causa algo, ¿no? Y puede causar destrozos, ¿no? Puedes, incluso con buenas intenciones a veces, ¿no? Sí. Y que lo que uno escribe, pues como digo, puede hacer llorar a alguien, puede hacer reír a alguien, pero puede cambiarle también muchas veces su visión de ciertas cosas, ¿no? Su visión del mundo. Oye, me contabas el trauma pasajero, entiendo, de unas horas de tu hija Carmela con el final del libro. Bueno, la duró un par de días, ¿eh? No sí, o sea que tampoco ha sido tan fuga. Sí. Vosotros tenéis una relación muy familiar con la lectura. Tú escribiste con tu otra hija, tu hija mayor, ¿no? O sea, llegasteis a escribir juntos. Sí, con mi hija mayor, con Olivia, que tiene ahora ya 18, y que... Cuando estaba en esa edad, en los 13, 14, pues ella había sido una niña muy lectora, y porque eso al final te lo da también el ambiente familiar, ¿no? Tú creces en una casa con libros en la que tus padres leen, pues acabas leyendo, ¿no? Y mi hija fue muy lectora de niña, pero cuando llegó a esa edad, cuando entras en el instituto, ¿no? Pues le pasó lo que le pasa a tantos chavales lectores de niños que tienen ahí un bache, ¿no? Que de repente la lectura ya no forma parte de su vida, no es algo que forme parte de su socialización tampoco, a lo mejor no tienen con quién compartirlo, a veces sí, pero otras veces no encuentran gente en su círculo con quien poder compartirlo y acaban dejando de leer. Y mi hija tuvo unos años ahí en los que no leía, y yo intenté reengancharla, o que no perdiera del todo, que no soltara del todo ese cable, y buscando la forma de mantenerla, como digo, todavía con aquello que le gustaba tanto, que era el escuchar una historia, el escuchar un relato, el leerlo, pues acabamos pensando en una historia juntos, y lo que iba a ser un proyecto familiar solo para nosotros, pues acabó siendo un libro que acabamos escribiendo y publicando, y que además nos ha dado muchas alegrías porque hemos ido juntos con ese libro a institutos, a hablar con chavales que lo han leído, y la verdad es que ha sido una experiencia bonita. Y salió del bache. Pues yo te diría, reconocería que si mi propósito era que siguiera leyendo, no lo conseguí, pero a la vuelta de unos años vuelve a ser lectora, que eso también lo digo un poco para tranquilizar a madres y padres que sé que están en la misma situación, con hijos que cuando llegan al instituto o a esa edad, pues de pronto se les cruzan las pantallas, los amigos, el salir, pues eso, la explosión social que tiene tu vida en ese momento, y dejan de leer, ¿no? Y piensan que no volverán. No, todos acaban volviendo, ¿no? Todos acaban volviendo. Mi hija se ha saltado seguramente unas cuantas lecturas juveniles, unas cuantas sagas, unos cuantos fenómenos literarios de estos, pero ahora está leyendo literatura, diríamos, millennial, ¿no? Literatura ya de veinteañeros, treintañeros. Pues la que le toca. Oye, ¿y tú tienes baches como lector? Quiero decir, hay mucho tabú sobre esto. Muy poca gente reconoce que, siendo lectora, de repente está 4 o 5 meses que es incapaz de leer 2 páginas seguidas.
Sí, yo tengo muchos momentos de hecho, es algo además que no sé si es tabú, pero seguramente no lo decimos en público los escritores, ¿no? Pero cuando te juntas con autores, con colegas, ¿no? En sitios donde coincides, en un festival, en una feria del libro, cosas así, de repente empiezas a hablar y todo el mundo comparte algo, ¿no? Que es el que, joder, que poco lee últimamente, ¿no? Y tiene que ver no con, obviamente, no que no tengas ganas de leer, no que tengas un desinterés de repente, sino seguramente con las vidas que llevamos, que en eso los escritores no somos diferentes al resto de la ciudadanía, al resto de trabajos o del resto de profesiones, ¿no? Donde realmente leer se enfrenta a todo tipo de obstáculos, dificultades, empezando por la falta de tiempo, evidentemente, ¿no? Pero parece que leer acaba siendo una forma de resistencia frente al tiempo que nos lleva, frente a la aceleración de las vidas que llevamos, frente a la dificultad de concentración, frente a la dispersión, frente a todo lo que marca nuestras vidas, no solamente lo laboral, sino todos los ámbitos de nuestra vida hoy, ¿no? Y en estas vidas, como digo, aceleradas, ansiosas que llevamos, leer, sacar ese momento de tiempo, pero también de atención, de pararlo todo, de concentración, pues no es nada fácil, y los escritores no somos muy diferentes al resto de ciudadanos, por desgracia, ¿no? Porque se supone que forma parte de nuestra tarea, ¿no? Isaac, si tuvieras que hacerme un ramillete de autoras o autores que siendo muy jóvenes te interesan especialmente por lo que están escribiendo, lo que están generando, lo que en ti provoca lo que ellos están escribiendo. Pues ahora la verdad es que hay un momento, yo creo, interesante, ¿no? En la literatura, sobre todo en autores, como dices, jóvenes, autoras especialmente. Yo creo que se está haciendo muy buena literatura por parte de autoras jóvenes, incluso ya insultantemente jóvenes, ¿no? Esto que miras la solapa del libro y ya no es que haya nacido en los 80 o los 90, sino que ya puede haber nacido en el nuevo siglo, ¿no? Y de repente te encuentras a alguien que ha nacido en el 2000, ¿no? En el 2000 y poco. Entonces yo creo que hay ahora, como digo, muchas autoras interesantes en lengua castellana en España, pero especialmente en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que hay una buena promoción de autoras argentinas, mexicanas, colombianas, ¿no? Que están haciendo cosas muy, muy interesantes y la verdad es que de las mejores cosas que he leído en los últimos tiempos seguramente son más de autoras que de autores, ¿no? Estoy pensando, si hablamos de jóvenes, a lo mejor no tan jóvenes, pero bueno, jóvenes, estoy pensando, por ejemplo, en Andrea Abreu, ¿no? Que sí. Andrea Abreu, que ha sido un fenómeno, además, su Panza de burro, y que es un libro del que yo creo que vamos a hablar durante muchos años, ¿no? Que supone algo que sí que cambia, ¿no? En lo formal, además, en lo literario, pero a lo mejor autoras jóvenes o ya no tan jóvenes. Bueno, lo de los jóvenes es verdad que te llega, a mí todavía de vez en cuando me dicen joven novelista, no te digo más, ¿no? Y ya te digo que tengo una hija de 18 años y todavía soy a veces el joven novelista, pero sí estoy pensando pues en autoras a lo mejor no jóvenes ellas, pero sí recientes en cuanto a que han empezado a escribir hace poco o que han dejado primeros libros, ¿no? Estoy pensando en Laila Martínez, por ejemplo, en Carcoma o en su ensayo Utopía no es una isla, que son dos libros interesantísimos. Estoy pensando en autoras latinoamericanas. Mira, conocí hace poco aquí en la Feria del Libro de Sevilla a una autora argentina que no conocía, que está poco publicada en España y que es interesantísima y que animo a que lean los lectores, que es Fernanda García Lao, se llama. Es una autora argentina que tiene un par de novelas que recuerdo ahora mismo, Nación Vacuna y Sulfuro, que son muy cortitas, además, de una sentada, te las lees del tirón, ¿no? Y son interesantísimas. Y estoy pensando en autoras que además conozco, autoras sevillanas, que también están haciendo cosas muy buenas. Estoy pensando en Silvia Hidalgo, por ejemplo, en Rosario Izquierdo, que es de otra generación, pero que es una autora, yo creo que de lo mejorcito que tenemos hoy en la literatura, ¿no? Y seguramente si pensara, como digo, en mis mejores lecturas de los últimos 2-3 años, pasarían más por autoras que por autores, que me perdonen mis colegas, ¿no? que también hay muchos, ¿no? Pero yo sí creo que hay un momento muy interesante de autoras que comparten, además, que están escribiendo desde el yo, pero en una primera persona que es casi una primera persona del plural, o sea, están escribiendo desde un yo que es un nosotros, que coinciden además en que están escribiendo desde el cuerpo y con el cuerpo, ¿no? Que creo que comparten además mucho y que además tienen unas apuestas literarias radicales en lo formal también, ¿no? En la escritura, ¿no? Y en eso creo que coinciden, como digo, sobre todo autoras. ¿Me vas a contar con qué estás ahora?
Pues estoy saliendo de un año complicado porque publiqué el libro hace menos de un año y me he pasado un año pues acompañando el libro, viajando con él y teniendo encuentros y presentaciones y clubes de lectura, y cuando uno está así pues sabe que durante un tiempo tiene que aparcar la escritura de novela, ¿no? Hablamos de novela, ¿no? Puedes escribir otras cosas, puedes escribir un relato de vez en cuando, puedes escribir artículos de prensa, puedes escribir otras cosas, pero una novela exige una dedicación y una concentración y un tiempo que no te lo permiten los viajes, porque si no acabas escribiendo novelas de aeropuerto, ¿no? Y lo digo con toda la maldad, ¿no? Que no son las novelas que se venden en los aeropuertos, en los relays del aeropuerto, sino las novelas que cuando las lees se nota que están escritas en la promoción, ¿no? Que decía, novelas de aeropuerto y de hotel, ¿no? Que de esas seguramente hay muchas, ¿no? Entonces uno acepta que o se resigna que tiene que esperar, y yo estoy ahora ya terminando ese año viajero y intentando crear las condiciones para poder volver a escribir, ¿no? Pero sí, tengo ahí un par de cuadernos ya llenos de notas y de lecturas, que algo acabará saliendo. Tengo un libro medio empezado que creo que acabaré escribiendo, que no sé si acabará siendo una novela juvenil o adulta. Esa es una barrera siempre, una separación un poco difícil, ¿no? Sí. Pero que tiene que ver con... Por decirlo con el titular periodístico, ¿no? Sí. Por decirlo, que seguramente es simplificar, tiene que ver con los jóvenes y la salud mental, ¿no? Que creo que es algo también muy de nuestro momento, con las ansiedades que como sociedad tenemos, con el estado de ansiedad en el que vivimos, que seguramente lo estamos viendo especialmente en los más jóvenes, ¿no? Yo lo veo en mi hija mayor, en su grupo, en sus amigas, en los hijos de amigos, ¿no? Que están en esas edades 17, 18, 16, que son los chavales que han salido de la pandemia y que yo creo que no los hemos tratado como merecían, ¿no? Y que seguramente no los hemos cuidado como necesitaban, y que lo están mostrando ahora, ¿no? Y yo no sé si tú lo habrás visto también, pero una cantidad de chavales en esas edades, como digo, de hijos de amigos, de profesores de instituto que me lo cuentan también, ¿no? De un montón de chavales que están mal, ¿no? Que necesitan ahora mismo, que necesitan ayuda, que necesitan que estemos con ellos, y que como digo, creo que no los hemos tratado como merecían durante la pandemia, ¿no? Te está dando muchas alegrías Lugar Seguro. Sí, la verdad es que es un libro que... algo dubitativo. No, al contrario, es un libro que ya llegó con la alegría puesta, porque lo publiqué con premio, ¿no? Venía con el premio Biblioteca Breve, con lo cual ya venía alegrado de casa, ¿no? Y a partir de ahí, pues es un libro que me ha tenido todo este año, como digo, en encuentros con lectores, los últimos meses sobre todo, que son clubes de lectura, que es otro tipo de encuentros, son mucho más interesantes, ¿no? Cuando ya la gente ha leído el libro y discute sobre él, y además es una novela que da mucha discusión y da para hablar de muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que me ha permitido hablar mucho sobre ciertos temas que la novela intenta poner en juego, ¿no? Y a partir de ahí pues también encontrarme con mucha gente que están seguramente en una frecuencia muy similar a lo que yo planteo en el libro, ¿no? Y que están pensando en temas comunes, y que están mirando al futuro también, y que están como digo, en ese tipo de reflexión de la que yo planteo en la novela. Isaac, ha sido un placer hablar contigo esta noche en Hora 25. Isaac Rosa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Aimar. Un abrazo.